Si quieres ver a un emprendedor y una persona que no solo es emprendedor, sino que enseña a otras personas a sacar lo mejor de ellos, pues te invito a que te quedes en el capítulo de hoy. Hoy quiero darle la bienvenida a una gran persona, Alex Belmar. Alex, bienvenido. Muchísimas gracias por venir a este podcast. Gracias, Johanny, por la posibilidad de compartir contigo, con tu audiencia, con tus amigos, en un lugar tan precioso que has armado aquí para este encuentro. Muchas gracias, muchísimas gracias, Alex. Yo tuve la oportunidad de conocerte un poco a través de las redes sociales, pero yo quisiera que le dijeras a nuestros oyentes quién eres tú. Bueno, sencillamente un hombre buscando ayudar a otros a alcanzar en el viaje de la vida todo aquello que se proponen. A veces yo siempre digo, soy un compañero de viaje de aquellos que van por más. ¿Cómo lo resumimos? Llevo más de 30 años haciendo coaching de vida, liderazgo y negocio, y entonces acompaño a la gente en ese viaje. Wow, una carrera de 30 años. 30 años, pues no pareces. Empecé muy chiquito. Empecé muy pequeño. No pareces, te ves muy bien y qué bonito eso, qué bonito escuchar eso, escuchar que acompañas a las personas en eso. Una de las grandes cosas que nosotros nos enfocamos en este programa es en que cada persona es diferente, pero cada persona solo necesita ese alguien que le dé un empujoncito o que lo ayude a llegar a alcanzar su potencial. Entonces, cuéntame, bueno, yo lo sé obviamente y espero que las personas que escuchan sepan de dónde eres tú por el acento, pero igual cuéntame. Pues nada, nací en Buenos Aires, Argentina, Sudamérica, y año 91 me casé y allí arrancamos, tuvimos la posibilidad de viajar por muchos lugares, conocer muchas culturas, vivir en Caribe, vivir en Centroamérica, vivir más de 12 años en Europa, Estados Unidos, y bueno, ahora aquí en Austin, Texas, hace 5 meses, después de vivir 5 años en Orlando. Wow, o sea que conoces muchos lugares del mundo. Sí, algunos. Pues qué bueno, Alex. Eso me gusta. Cuando tú tienes mucho que ofrecer a las personas que han viajado mucho, tienen la oportunidad de conocer lo bueno y lo malo de otras culturas. Y si tú eres capaz de adaptar las cosas buenas a tu vida, eso te lleva a unos lugares potencialmente más altos que las personas que no lo han logrado. Pero bueno, cuéntame un poquitito acerca de qué es lo que hace tu compañía, cómo se llama, qué es lo que hace. Okay. Te cuento primero lo que me apasiona. Absolutamente, cuéntame qué te apasiona. Y por qué fuimos dándole al negocio el perfil que tiene. Porque esto de viajar, de hecho, una de las materias favoritas que yo tenía en la escuela era geografía. Oh. Y claro, era pequeño, iba mapeando por dónde viajaría. Y estas cosas que tienen que ver cuando tú lo vas poniendo en el radar mental, cuando vos vas visionando lo que podría ser potencialmente el futuro. Después, el cielo, la vida, el creador, quien tú quieras, me fue dando la posibilidad de poder ir visitando muchos lugares. Qué bueno. Conocer muchas culturas. Y cuando tú te mueves a un país nuevo, y mucho más si lo haces con familia, a mí me tocó muchas veces mover mi tribu, 4 hijos y mi esposa, y eso me ha permitido entender el valor de transcultural, de cómo incorporar a tu vida, a tu familia, a tu negocio, otras culturas, o cómo incorporarte a otras culturas. Y esto, bueno, me apasionó tanto el tema de culturas que comenzamos a trabajar cultura organizacional dentro de las empresas. Porque en las empresas, hoy más que nunca, tú encuentras equipos multigeneracionales, cerca de 4 o 5 generaciones conviven en una empresa, pero además, en un país como el que nosotros estamos, donde hay mucha migración, como yo, llegar a un país nuevo y demás, y entonces te integras a trabajar y traes contigo cultura. Claro que sí. Traes cultura. Al final cultura define lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, ayudar a las empresas a amalgamar, a ensamblar esas culturas para que vivan una única cultura, que es la cultura de la empresa, eso ha sido
muchos años mi viaje, ¿no? Y entonces empezar con el liderazgo y luego ir hacia abajo en los diferentes niveles de la organización. O sea, hemos podido trabajar desde comité olímpico, equipos de fútbol, clubes de fútbol, hemos podido trabajar empresas, emprendedores, pymes, diferentes industrias, porque al final donde hay gente siempre hay culturas y tienes que buscar cómo esas culturas pueden interactuar mejor, interrelacionarse mejor bueno, y sacar lo mejor de esa vivencia para potenciar el negocio, ¿no? Wow, qué interesante. Eso es algo que claramente te apasiona, claramente te gusta y veo que eres bueno para eso, solo la manera que lo describes. Los latinos tenemos una característica importante, especialmente los latinos que emigramos. En Estados Unidos, uno de los motores en este momento del país que está creando más negocios somos los latinos. Los latinos estamos creando cada vez más negocios, inclusive que muchas otras culturas. Y tú ayudas a los latinos y a las otras compañías a salir adelante, a crear su cultura. ¿Qué características has encontrado en todas las empresas latinas como que las hace o diferente o que tú crees que son unas características que les ayudas a mejorar? Muchas de las empresas latinas son empresas con raíces familiares. Uh-huh. Y uno de los beneficios que tiene cuando puedes trabajar con tu familia es la confianza que ya hay. ¿El problema cuál es? Que muchas veces no sabemos distinguir lo que es el living de la casa y la oficina del negocio. Y entonces muchas de las cosas se cocinan en casa y después se asumen que el resto de los trabajadores lo van a entender o lo van a asumir, ¿no? Pero cuando puedes distinguir roles, funciones dentro de un negocio de familia y se respetan y se puede separar esto es familia y esto es negocio. Okay. Estas son funciones de esposa, de madre y de compañera y esto es de socia. Eso hace que, bueno, tengas una dinámica como tiene que ser, ¿no? Que el negocio es el negocio y la familia es la familia. Wow. Y eso muchas veces hace que trabajemos más improvisadamente, que no tengamos procesos en el lugar correcto, o hace que como es mi hijo o como es mi esposa, le da funciones, roles y responsabilidades que no están alineadas con las competencias y habilidades. Okay. Y entonces, bueno, eso nos llevó a nosotros darle un perfil al negocio de no solo trabajar cultura, sino medir equipos. Hoy más que nunca tienes que trabajar con equipos cortos, ágiles. Cuando hay cierta depresión en las economías, hay dos cosas. Una gran oportunidad, pero un gran recorte económico. Y empieza generalmente por la gente. ¿Cómo sabes que estás recortando por el lugar correcto? ¿Cómo sabes que estás quedándote con un equipo compensado estratégicamente? ¿Cómo sabes que el equipo está posicionado y alineado para alcanzar los objetivos corporativos? No importa si es familia o si no. El negocio. Lo importante es entender cómo se complementan estratégicamente habilidades, competencias y perfiles para alcanzar los objetivos corporativos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, muchas veces el negocio no se trata como negocio, sino como familia. Y eso es un problema. Wow. Y lo que me dices tiene muchísimo sentido. Mi negocio es familia. Mi hermana es la que corre mi empresa. Ella está allá en West Texas. Y al principio teníamos ese problema. Ella vivía en mi casa, en la parte de atrás de mi casa. Y era difícil al principio saber cuándo estaba yo siendo el jefe y cuándo estaba siendo su hermano. Claro. Entonces fue una de las primeras cosas que tuvimos que arreglar para que la empresa pudiera moverse. Y a veces hasta los empleados no sabían a quién dirigirse. ¿Cuál es el papel de tu hermana y cuál es el papel mío? Y nos tocó comenzar a definir eso. No puedo decir que fue fácil, porque no lo fue. No lo fue. Para no crear problemas familiares, tuvimos que hacerlo despacio y crear algo que no nos hiriera al uno y al otro. Pero al fin y al cabo, yo personalmente tuve que hacerme para atrás y dejar que mi hermana tomara las decisiones del día a día, porque para eso vino ella. Claro. Y yo me dediqué a la parte del crecimiento y administración y visión de la empresa, que era mi trabajo.
Claro. Y eso es muy bueno, pero muchas compañías no son capaces de hacerlo. Cuando ellos no son capaces y cuando tienen tanta pelea, ¿qué haces tú? ¿Cómo haces tú para ayudarle a esas personas para que logren diferenciar y logren salir adelante? Es muy importante respetar los planes estratégicos. Okay. Ah, cuando una empresa no tiene una visión clara, una misión clara, valores y propósitos claros, y no tienen objetivos claros, es donde más fricción hay. O muchas veces encuentras un plan estratégico, pero se reacciona o se está trabajando muy reactivamente y no proactivamente a través del mapa de ese plan estratégico. Y hoy más que nunca tenés que ajustar el plan estratégico más seguido. Antes vos podías planear a 10 años Sí. o a 5 años. Hoy pensar a 5 años una empresa ya es un riesgo. Entonces sí visionas, pero tienes que ir ajustando la estrategia constantemente. Pero por sobre todo, más que la estrategia, la mentalidad. Ok, entiendo. La mentalidad, porque operar con la mentalidad correcta es importante a la hora de ejecutar un plan estratégico, ¿no? Alex, yo no sé si solamente yo noto eso o si tú lo has notado. Tú tienes mucha experiencia con diferentes compañías. Pero yo trabajo con personas norteamericanas, nacidos acá o de una cultura, los caucásicos que le llamamos nosotros, y trabajo obviamente también con culturas latinas y trabajo con personas que tienen su negocio y yo he notado muchas diferencias. No sé si tú lo has notado o si solamente soy yo el que nota esas diferencias. Generalmente las familias americanas y que tienen un negocio son muy enfocados en las cosas que tú me dices, ¿cierto? En todas esas cosas, esa organización, ese poner los papeles, el talento y hacer todas esas cosas y ponerlas en claro y por escrito. En mi experiencia con las compañías que tengo aquí, no he visto eso tanto en nuestras familias latinas. No sé si soy solo yo. ¿Has notado tú eso o no? Lo que pasa es que el latino está más conectado por las emociones. Somos más emocionales. Sabes que la cultura americana funciona más racionalmente, ¿no? Entonces saben distinguir. Es un tema de formación. Tú piensas que nosotros, por ejemplo, nuestros hijos salen de casa a lo mejor 6 o 7 años más tarde de lo que salen los hijos de la cultura americana, pero sí, creo que el americano es de más entendimiento, de más planning, de poder respetar funciones dentro de un negocio. Y saben que un negocio toma tiempo para levantarlo. Es como en Japón, tú sabes que la cultura japonesa no pone un negocio y espera al año cosechar. Saben que por lo menos tienen 2 años de siembra, siembra y siembra. El tema es que nosotros somos más emocionales y conectamos siempre las emociones de la familia al negocio y es donde... Pero también pasa algo. Este país nos brinda muchas oportunidades. Sí. Entonces, cuando uno arranca un negocio, vas creciendo mucho el negocio y lo que en vez de empezar a tomar ganancias primero, vas reinvirtiendo mucho en la overhead, en los gastos fijos. Entonces, muchas veces yo le digo a los emprendedores, ya hablando de emprendedores, ¿tú quieres un negocio grande o un negocio rentable? Ok. Porque todos queremos ver un negocio grande, pero no todo el negocio grande es rentable. Entonces uno muchas veces está teniendo rentabilidad, pero por escalar el negocio en dimensiones, disminuye la rentabilidad y aumenta el trabajo. Entonces, la primera pregunta, muchas veces yo le digo a los negocios, sobre todo hispanos, que soñamos con negocios grandes, emprendimientos grandes, ¿tú qué quieres? ¿Un negocio grande o un negocio rentable? No, yo quiero un negocio rentable. Entonces, asegúrate bien de no cargar los gastos fijos. Porque lo importante primero es que tú puedas tener ganancias desde el primer día en el negocio. Si no, no es negocio. Estamos de acuerdo. Si no, no es negocio. Entonces, el americano, pero además la cultura americana es más sistemática. Entonces,
Bueno, tiene muchas ventajas, pero también nosotros en países como estos tenemos mucha ventaja por algo que desde chiquito hemos aprendido, resiliencia. Oh, sí. Tú sabes que aprendimos, respiramos desde pequeño, inflación, depresiones económicas, devaluación de moneda, de todo hemos vivido nosotros. Entonces llegas a un país como este y decís, esto es Disney, ¿cierto? Sí, Entonces te brinda grandes oportunidades de hacer negocio si haces las cosas medianamente bien. Y también entender es que un negocio tiene etapas. Muchas veces al emprendedor le digo, tú no necesitas todo, ujú, necesitas ciertas cosas para arrancar. Ahora, tienes que arrancar con las ciertas cosas correctas. Si no te colocas pesos encima que no necesitas llevar. ¿Te hace sentido? claro que sí. Y tocaste dos temas muy importantes para mí. Ajá, Yo trato de enseñarle a las personas por medio de experiencias también, ¿cierto? A ajá, veces cuando tú estás y eres emprendedor, aprendes muchas cosas y yo quisiera poder enseñarle a la gente las cosas que me han pasado a mí, so ellos no tienen que cometer los mismos errores. Pero lo que tú me decías es extremadamente importante acerca de qué es lo que yo quiero y eso me pasó a mí con mi compañía, ¿cierto? Entonces yo venía construyendo casas, 3, 4, 5 a la vez y yo lo venía haciendo solo inicialmente y no solo construyendo, sino haciendo flipping, comprando casas viejas. La rentabilidad era excelente. Luego comencé a escalar y ya no eran 2, 3 casas, 5, 10, 15, 20. Pero mi rentabilidad se fue para el piso porque tuve que contratar muchos trabajadores. Y ya cuando las casas van bien y tú tienes muchas a la vez, todo está bien. Pero en el mercado inmobiliario hay ciclos. claro, A veces logras agarrar 20 casas a la vez, a veces vienen dos. Pero si tú ya vienes con una cantidad de trabajadores, tu nómina continúa. claro. Tú tienes que seguir pagando esa nómina. Y eso crea una cantidad de problemas para tu compañía. Entonces lo que tú dices es muy cierto, hay que enfocarse en la rentabilidad más que en el crecimiento de serlo gigante. Pero son excelentes y me gusta mucho eso porque yo he estado pensando personalmente aquí cómo lo hago ahora que estoy en Austin, cómo lo hago crecer, pero no se me puede olvidar eso, la rentabilidad. Sí, y lo que tú enseñas sobre finanzas, inversiones es muy importante porque piensa, ir o formarte como un contador no significa saber de finanzas. Claro, Entonces, entender, tener lectura del contexto es sumamente importante. Muchas veces nosotros queremos poner un negocio redondo en un contexto cuadrado y no funciona. no funciona. Entonces, entender finanzas, crecer en el entendimiento de finanzas, formar financieramente tu persona, es muy importante, es casi la base, porque en nuestras culturas no hemos tenido información. No, Y muchas veces la gente dice, bueno, tengo que saber de todo. No tenés que saber de todo. ¿Qué te demanda ese negocio, ese nicho saber? Hoy vivimos en una cultura nómade, intelectualmente hablando nómade. Hay tanto para aprender, tanta información suelta, que tú arrancas en YouTube o en Instagram viendo, no sé, viendo cómo cambiar un foquito de la lámpara de tu casa y terminas en un quirófano viendo cómo un cirujano opera. Y lo que menos hiciste fue aprender aquello que ibas orientado a aprender, ¿no? Entonces yo digo a las personas, ¿qué es lo que tu negocio, tu competencia, tu habilidad hoy demanda aprender? No tienes que saber todo. Y en ese vorágine de quiero saber todo y está toda la información, es una locura. Terminás sabiendo nada. sí, sí. Especialmente estamos en la época de la comunicación. Sí, Sin duda alguna. La información es mucha, sí. es demasiado. Eso me pasó a mí con este podcast, ¿cierto? Cuando comencé este podcast y comencé YouTube, eh, yo quería leer todo. Entonces yo comencé a leer cómo editar videos, cómo manejar las cámaras, cómo conseguir más clientes, cómo hacer marketing. Estaba yo con una ansiedad hasta que dije, esto es imposible, yo no voy a ser capaz de hacer esto. Hasta que dije, ¿sabes qué, Giovanni? Tú dedícate a lo que eres bueno. A ti te gusta enseñar y eres bueno para eso, dedícate a eso.
Entonces tomé la decisión, me voy a dedicar a lo que yo quiero hacer y lo que soy bueno, y tomé la decisión de delegar y conseguir a alguien que me hiciera lo demás. Las cámaras, el marketing, eso lo estoy delegando yo, porque puedo pasar horas aprendiendo y Tal quizás cual. lo pueda aprender, pero me va a tomar 10 veces lo que otra persona ya está haciendo. Y mi tiempo es muy valioso. Mi tiempo es muy valioso, así que estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y eso que tú mencionas es otro de los contrastes entre la cultura americana y nosotros. Porque la cultura hispana dice, voy a ahorrar $100 y lo Ujú. voy a hacer yo. Y no se da cuenta que cuando empezó y terminó, el tiempo que invirtió, la energía que invirtió, y sin saber si lo que está haciendo va a quedar realmente como tiene que ser, y a veces termina gastando más dinero en reparar lo que hizo tratando de salvar $100. En cambio, el concepto de negocio que el americano tiene muchas veces es diferente. Es, prefiero invertir, pero yo enfocarme en lo que necesito hacer yo, que nadie más puede hacer. Por eso es importante, nosotros constantemente utilizamos pruebas, ¿no? Psicométricas y praxiométricas para que la gente entienda cómo puede funcionar mejor. Es Ok. como, es como bueno, tu formación, tú eres médico y Ujú. también sabes la importancia de hacer un análisis de cómo estás para diagnosticar, ¿ok? Lo que tienes que diagnosticar. Las personas miden constantemente el negocio, pero no se miden a sí mismos. Ok. Y eso genera muchas disfunciones en una empresa. El estar constantemente midiéndote, estar constantemente pensando cómo estoy funcionando y por qué no estoy funcionando como debería, es importante. Hoy la tecnología, la ciencia nos brinda muchas herramientas para saber, por ejemplo, con qué estructura de pensamiento estoy gestionando mi negocio. Correcto. Y eso es supremamente interesante lo que estás diciendo, porque eh, uno de los pilares en los que hablamos aquí, yo tengo una creencia de que la felicidad es algo que tú puedes lograr, Uh -huh. pero que tú necesitas varias cosas para Uh -huh. lograrla. Y básicamente nosotros hablamos mucho de la salud financiera, Uh -huh. salud mental, salud física y salud espiritual aquí. Uh -huh. Y entonces una de esas cosas que tú estás hablando es precisamente eso. A veces la parte mental de nosotros somos emocionales, los latinos somos emocionales y tomamos decisiones por las emociones, pero a veces no solo las emociones, a veces tenemos problemas. Un emprendedor, una característica típica del emprendedor es la ansiedad. Uh -huh. Muchos luchamos con la ansiedad porque es algo que está ahí, es algo que tienes muchas cosas para hacer. Tienes un trabajo, te espera aquí, el otro te espera allá y tu mente está 10 años arriba y no te estás enfocando aquí. Tu mente está pensando en dónde voy a llegar, pero nos tenemos que poner en el aquí y el ahora. Tal cual. El aquí y el ahora. Entonces, precisamente tocando esos temas, tocando de los temas de la parte espiritual, mental y física, Uh -huh. de esos ya estamos hablando de la parte, básicamente de la parte económica. De esos otros tres, ¿cómo los trabajas tú en tu vida personal? ¿Cómo trabajas tú tu parte mental, física y espiritual? ¿O no lo haces? Bueno, si no lo haces, estás destinado al fracaso. Yo soy convencido de que la herramienta número uno para sostener el emprendimiento es el emprendedor. Si el hombre no crece, nada crece. Si la persona no se desarrolla, nada se desarrolla. Porque al final eres tú quien tiene que sostener. La persona forma parte fundamental en el emprendedurismo y en el emprendimiento, en la empresa, en la gestión de personas. Y pasa esto, que uno siempre al final, yo siempre digo, ¿no? Tenés que mirarte todos los días al espejo y tratando de cerrar las fracturas que puede haber. Entonces, yo soy un apasionado del crecimiento personal, del desarrollo personal. Estoy convencido que un alto porcentaje de tu rentabilidad tenés que invertirla en tu propio crecimiento y, y sobre todo en la línea de pensamiento. Hay un principio muy claro. Somos como pensamos. Claro que sí. Y entonces esto nos lleva a tratar de entender cómo estamos pensando. El punto es que no pensamos como pensamos.
No hacemos tiempo para cuestionar nuestros pensamientos, porque sí lamentamos los resultados, pero los resultados son consecuencia de la manera en que al final pensamos, ¿no? Y entonces, alinear tu pensamiento con quién quieres ser y el negocio que quieres desarrollar es muy importante. Yo por eso siempre digo a las personas cuando van a arrancar un negocio, les digo, no me hables del negocio, háblame de quién quieres ser tú y en qué persona te vas a convertir cuando hayas terminado el viaje. Pero tú hablas de felicidad, hay que definir qué es felicidad, ¿no? Entonces, o las personas hablan de éxito, ¿qué es éxito? Cada uno lo define como quiere. El punto es este. Nada crece si tú no creces. Wow. Y la manera en que pensamos es visceral en la vida, no en los negocios solamente, en la vida. Entonces, bueno, principios, principios que, principios que fueron y seguirán siendo la siembra y la cosecha, la ley de la reciprocidad. Hay leyes que son leyes. No Sí, importa si tú, yo aparco el carro, dice prohibido estacionar, me colocan una multa, bueno, ahí es una ley. No importa si la desafío, puedo desafiarla y pongo allí el carro, pero me terminan multando. Entonces, hay leyes que no podés desafiar por más que quieras. Lo que siembro, cosecho, sí. cosecho. Cosecho, tienes toda la razón. Me gusta mucho eso que estás diciendo y nuestra comunidad latina en especial. Yo soy médico y mi trabajo es 100% en un hospital. Yo no tengo clínica afuera, lo que veo son pacientes hospitalizados. Ese es mi trabajo. Y una de las cosas que yo veo día al día con mis pacientes hispanos es que no se quieren a veces, no se quieren ellos mismos. Y yo, el alcoholismo, por ejemplo, es una de las cosas que veo más a común. La gran mayoría de pacientes que veo hispanos es por problemas del hígado que vienen tomando. Y entonces, y son exitosos. Económicamente, muchos de los pacientes que tengo son muy exitosos. Tienen dinero, lo que tú quieras, su empresa les ha ido bien, pero físicamente, espiritualmente, emocionalmente no están bien. Y yo siempre tomo un poco de tiempo y cuando ellos, los pacientes que son latinos me ven a mí porque soy el único latino en el hospital, ellos les da felicidad, ¿cierto? Les da felicidad ver que un latino lo va a atender y que yo puedo hablar con ellos. Siempre tomo mi tiempo para sentarme y hablar con ellos. A preguntarle la razón por la que una persona tan exitosa como ellos está ahí. ¿Por qué si son tan exitosos económicamente no se han cuidado de ellos y por qué están descuidando su vida? Entonces yo tomo el tiempo y me siento con mis pacientes y les pregunto de su vida, les pregunto qué está pasando. Y cuando te comienzan a contar, te comienzan a decir, no sé en qué momento eso sucedió. Yo me dediqué tanto a trabajar, tanto a mi negocio, que se me olvidó que yo existía. Y tú los ves con diabetes, alta presión, ataques al corazón, mucho dinero, pero no tienen nada más. Entonces yo siempre les digo a ellos y hablo con ellos porque la esposa generalmente es la que siempre está ahí. Si ves, te lo dije, te vamos, ¿por qué no estás haciendo? Entonces siempre me toca hacer una pequeña intervención y decirles, mira, si él no está listo para cambiar o ella no está lista para cambiar, no lo van a hacer. No importa cuánto tú le digas, cuánto tú le alegues, cuando tú. Lo mismo para mí como doctor. Yo no le digo a él, tienes que dejar de tomar. Nunca, porque eso no funciona. Lo que yo siempre les digo es, esto es lo que va a pasar si continúas con tu vida. ¿Qué quieres tú en tu vida? ¿Qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar como persona? ¿A dónde quieres llegar como individuo con tu familia? Y cuando decidas qué es lo que tú quieres y te des cuenta que esto del alcohol no te está ayudando en tu vida y estés listo, ese día tú lo vas a hacer. Y yo le digo al paciente, no te voy a decir qué tienes que hacer. Mírate a un espejo y tú tomas la decisión, voy a parar de consumir alcohol. Es la decisión de cada individuo. Entonces, eso se aplica no solamente en tu vida física, mental, sino en los negocios. Entonces, lo que tú decías, tienes que crecer como persona. Si yo no crezco como persona, mi negocio no va a poder ir al siguiente nivel. Si yo no
invierto en mí o no invierto en mi empresa y en la educación de mi empresa, no voy a subir. Y es algo que yo le pido a mucho a la comunidad latina. Yo les digo, hay que invertir en ti, hay que invertir en la educación de tu empresa, no solo en el negocio, sino en cómo la hago crecer. Y es ahí donde es importante tener coaches, coaches para todo. Los americanos, norteamericanos de personas de Estados Unidos, tienen coach para todo. ¿Quieren aprender algo? Voy a contratar un coach. ¿Quiero comenzar a mejorar? Contrato un coach. Ahí es donde yo les digo, consigue a alguien que te ayude. ¿Qué hace tu empresa por las personas, por las empresas latinas? Mira, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, manteniendo la línea de lo que tú vienes conversando, en apoyo a lo que dices, tú los ves en el hospital, yo los encuentro en la oficina. Cuando yo les pregunto en coaching corporativo, ejecutivo, de uno a uno, y yo les pregunto, si pudieras cambiar una sola cosa, o mejorar una sola cosa, de aquí a 3, 4, 5, 6 sesiones que tengamos juntos, ¿qué sería? La mayoría es salud o familia. Es la causa y efecto. Para tener el efecto de un negocio exitoso, muchas veces generamos causas que no son necesarias. Todo emprendimiento tiene un precio. Todo negocio tiene un precio. Sí. Tú, lo bueno es que yo siempre les digo, tienes la autonomía para escoger el precio que vas a pagar. Y lo vas a pagar con salud, con familia, con relaciones, con dinero. ¿Con qué lo vas a pagar? Con tiempo. Pero entender que cuando arrancas un negocio o administras un negocio, no solo se trata de dinero, porque el dinero viene como consecuencia. Absolutamente. Cuando tú vas a emprender, dices qué necesidad hay en el mercado para suplir, buscas la solución, entregas la solución y como retorno llega el dinero. El punto, una de las cosas que yo me gusta trabajar con las personas es no solamente en dueños de negocios, sino en profesionales. Claro. ¿Cómo te conviertes en irreemplazable? Porque hoy, en la industria nuestra, por ejemplo, de coaching, te lo voy a decir así, está como es una de las industrias más crecientes, pero es una de las industrias más mal interpretadas, porque hoy muchas personas son coaches muy rápido. Y la verdad que el coaching no me lo dio ni el estudio, ni las certificaciones, te lo da la experiencia. Ya viví un poquito más de medio siglo, y unas cosas uno va aprendiendo. Y una de las cosas que uno aprende es el valor de la persona en cualquier emprendimiento. En el emprendimiento de la vida, en el emprendimiento de la familia, en el emprendimiento del negocio. Y crecer acompasadamente esas 4 áreas que tú mencionaste, la emocional, la física, la espiritual, la profesional, son áreas que tenés que ir todos los días intencionando crecimiento. Yo lo aprendí ya con 30 años. Pero, por ejemplo, tener un plan de crecimiento personal, intencional, es importante. Sí. ¿Por qué? Porque tú tienes ciertas horas en el día y saber lo que vas a poner en el día. Hay personas que no le alcanza el tiempo, aun si pudieran fabricar todos los días más horas. Pero cuando empiezas a trabajar, te das cuenta de que no hay un buen uso del tiempo. Porque uno dice, hay que gestionar el tiempo. El tiempo tiene 24 horas para todos. Sí, son las mismas 24 horas. Y al menos, por ejemplo, si tú trabajas 40 horas por semana, tienes 3 horas por día no sé, para vestirte, 3 horas siempre te van a quedar entre 35 y 37 horas libres por semana. ¿Qué haces con esas 37 horas? Es la diferencia. Es la diferencia. Ahora, nuestra empresa lo que hace es, primero, a repensar el negocio, a repensar la conducción del negocio, a repensar la conducción de vida, a repensar los equipos. Porque muchas veces tú dices, necesito contratar personal.
pero no tienes claro ni para qué. Sí. Entonces, o qué tipo de equipo necesitas para alcanzar los objetivos que tú quieres. Entonces, rápido contratamos personas y hoy mira, hay un fenómeno. Contratamos mucho por experiencia, contratamos mucho por currículum, contratamos mucho por lo que la gente nos dice, pero no medimos cómo la gente está en su estructura de pensamiento para ejecutar esa función o responsabilidad. Wow. Y hoy encuentras muchas personas que tienen las competencias, pero que la estructura de pensamiento no está alineada. Y hay muchas razones sociológicas, psicológicas, antropológicas, hay un montón. El punto es que tú tienes que estar seguro que quien vas a contratar tiene la estructura mental, la mentalidad alineada para ejecutar en la economía de gestión lo que realmente el perfil, responsabilidades y funciones tiene definido. Si no, no te va a rendir esa contratación lo que tiene que rendir, ¿no? Wow. Alex, tú hablas de ese tema muy fácil y lo hablas con una... Tú te empoderas del tema porque lo conoces, lo has venido trabajando por años. Entonces tú entiendes fácilmente la diferencia entre contratar a alguien solamente por el currículo, a alguien que tenga ese pensamiento, como tú lo dices, que esté apto. Pero la gran mayoría de personas que contratamos no tenemos ese conocimiento, no sabemos cómo hacerlo. Y por eso es importante contratar a alguien que sepa hacer eso. Ahí viene la importancia de tener un coach o alguien que te ayude. ¿Puedes tú hacerlo? Claro que puedes hacerlo, pero te van a ahorrar años. El tiempo es es la única cosa que no podemos comprar. Tal cual. El tiempo no lo podemos comprar y ese tiempo que tú inviertes haciendo cosas que no son para ti o que tú no sabes hacer, tarde que temprano vas a pagar por él. Tal cual. Así que bueno, eso está perfecto. Yo quiero ya para terminar contigo y para terminar que este podcast que ha sido genial, cuéntame cuál es el sueño tuyo. ¿Qué viene para ti tu empresa o qué viene para ti? Pues nosotros seguir acompañando personas en el alcance de sus sueños, ¿no? Y de su visión y de sus objetivos. Pero si tú me dices a mí cómo quiero terminar, yo quiero terminar teniendo en algún lugar un centro de pensamiento, Wow. donde pueda llegar la gente, descomprimir y alinear la cabeza. Yo creo que el mindset o la mentalidad con la que funcionamos es sumamente importante. Gestionamos energía constantemente y entender cómo procesar y cómo afinar este motor que tenemos aquí arriba es lo más lindo cuando lo entendés y es la herramienta más importante. Si esto no está bien, No. nada va a estar bien, ni las emociones van a estar bien, ni las relaciones van a estar bien. Eso es en cuanto a un aporte a la sociedad, ¿no? Es decir, oye, sembrar desde el intelecto, ayudar a que la gente pueda a comprender cómo reflexionar mejor sobre sus pensamientos y seguir ayudando a que la gente llegue más lejos. A mí me encanta ver, y esa es la diferencia entre a lo mejor el coaching y otros procesos que trabajan mentalidad. Yo como coach quiero que un negocio vuele rápido, que una persona emprenda vuelo rápido. Claro. Y por eso hoy coincido contigo. La gente, mira, siempre me preguntan, Alex, ¿quién necesita coaching? Y yo digo, ¿quién no lo necesita? Yo tengo coaches, los he tenido siempre, y para el área que quiero potenciar este año, yo voy buscando el coach que necesito. Pero ¿sabes dónde yo veo la gran deficiencia de todo lo que hablamos? Es que la gente no sabe lo que quiere. Estamos de acuerdo. Porque estamos teniendo una charla y asumimos de que estamos hablando para personas que dicen, hey, yo tengo claro lo que quiero. Pero la gran mayoría de las personas, cuando yo les pregunto, ¿qué es lo que quieres? La respuesta es muy vaga. Es muy amplia, es muy ancha, poco objetiva. La gente no tiene mucha claridad de qué es lo que quieren como visión de vida. Y si no tienes claro eso, ahí es donde entra el coaching muy bien, el coaching personal, el desarrollo personal.
ganar claridad. Hay palabras que yo soy un fanático y seguramente tú también. Claridad es una de ellas. Absolutamente. Intencionalidad Ujú. es una de ellas y equipo es otra. Si tú tienes claridad, vives una vida intencional y sabes cómo formar equipo de trabajo, y tienes chance de ganar un poco el partido, ¿no? Ah, qué bien, Alex. Esto ha sido genial. De verdad que yo creo de corazón, después de haber, no te había conocido la primera vez que nos vemos físicamente, y le doy gracias a Alex, que fue la persona otro Alex que me introdujo, nos presentó. Eh, Claramente las personas se beneficiarían de lo que tú haces. No es solamente el negocio. Una persona que se enfoca solo en su negocio va a fallar. Si tú no mejoras tú mismo, tu mente, tu físico, vas a fallar. En eso coincidimos los dos y eso me alegra mucho. Ahora te voy a hacer la última pregunta para que terminemos. ¿Qué extrañas de Argentina? El café con los amigos. Porque la cultura que nosotros vivimos es muy orientada a las metas, a los objetivos. Te levantas, voy por lo que quiero y regreso a casa. Sí. Esto de, oye, vamos a tomar el café, nos juntamos, y eso se extraña un poco, el café con los amigos. Me voy conformando con el soccer en vez del fútbol, con el pollo en vez de la carne, aunque acá en Texas tenemos buena carne. Pero sí, yo creo que esa parte relacional, viví 12 años en España, donde también el café es como una segunda casa. ¿Así? Entonces, esa interacción es muy importante. Y es un poco de lo que sí extraño, ¿no? Bueno, Alex, yo solo quiero decirle ahora a las personas que nos escuchan que hoy fue un tema especial y espero que hayan aprendido muchísimo. Pero si ustedes quieren seguir progresando y seguir mejorando cada vez en su salud mental, física, y la salud espiritual y por supuesto la salud financiera, síganme que cada semana vamos a traer una persona que nos ayude a llegar donde tú quieres estar. Así que muchas gracias y sígueme. Gracias. Gracias. Un placer haberte tenido